La batalla había tenido lugar en el océano, donde al comienzo, en lugar de situarse en el monte, gracias a sus capacidades físicas, lograron saltar desde su posición para un terreno más extenso. El enfrentamiento naval se aplazó y Orión, también conocido como Eón Martín, respetó las normas de la batalla de barcos, en vez de enfrentarse físicamente, venció a Jackson en un impacto calculado por el cañón que disparó al ser el golpe final. Tras eso, la niebla volvió a envolverse, mientras el crucero ligero estaba de rodillas, herido, el mar espejo lo alejaba de Orión, quien no logró atraparla a tiempo. La voz sonó detrás de él. Eón. Hornet es arrastrada hacia él por una persona con la que se identifica antes sin que él preguntara. Soy el observador alfa, estimado extraño. Lo que montaste fue un buen espectáculo, pero sé que eso no sería toda la diversión si me obligas a mostrarme ese estilo de combate tan monótono, ¿comprendes? La audiencia se aburriría. ¿Observador?, preguntó él después de voltearse. Aquel quien ha estado analizando y estudiando los mares espejo. Se podría decir que tengo un don para comprender estos fenómenos. Si eres la que está detrás de todo, te llevaré conmigo a la fuerza. En un instante, el ciego se acercó a observar para agarrarla del cuello, ella solo se disipa como una nube y vuelve a aparecer tras Hornet y Eón. Así no se trata a una dama, ¿sabes? ¿O es que acaso no tienes modales? Sé de modales, pero no veo a la dama. Cuando Observadora hace un comentario sarcástico, usándolo para desestabilizar y molestar a Eón con su extraño sentido del humor, Hornet no puede evitar que se le escape una risa nerviosa hacia estos dos. Dejémonos de tonterías. Has estado amenazando a la gente durante un siglo entero evitando la Segunda Guerra, dejando que la humanidad deje de progresar con su tecnología. Usaron el cubo de sabiduría como su única salvación que hallaron casualmente cuando ustedes aparecieron. El mundo para ustedes ha sido un campo de pruebas. ¿Qué ganan con eso? Nuestro interés no es frenar la evolución humana ni el avance tecnológico, por mucho que influyésemos en sus destinos. Simplemente intentamos comprender el mundo. A través de estas pruebas y observaciones, adquirimos conocimiento, e intentamos resolver el enigma de nuestra propia existencia. ¿Qué los hace tan especiales que una cansen?, cuestiona Eón. Observador Alfa frunce el ceño y su expresión se endurece ligeramente. Ellas son la personificación de la historia y las leyendas humanas, cobradas en vida gracias a una fuerza misteriosa que llamamos el cubo de la sabiduría, cosa que ya lo debes saber. Pero no somos iguales a ellas. Somos naves de clase Antíoco. Nuestro propósito es diferente. ¿Eres una manifestación? Porque Antíoco es lo que se le dice a alguien digno de su creador, su dios. Ustedes las Sirens no trabajan solas. Los tres caminaron en el mar de niebla cuando Eón hablaba con Observer, y Hornet escucha. No cambia nada que sepas el nombre de Sirena Antíoco, pero no me desagrada el apodo. Así como a ti te llaman Orión, nacido en una arena mojada entre las estrellas, nosotras somos productos maquinarias, con una fisiología humana para coexistir con la Tierra. En ese caso, ¿qué los hizo cambiar para que estén en guerra con nosotras? Hornet anticipó la pregunta en una exclamación desagradable. En nada. No somos producto de leyendas, sino de la sabiduría y el conocimiento de la humanidad misma que la experimentación. Comprender las anomalías que ocurren en el tiempo, necesitamos observar y poner de testeo a nuestros probadores. ¿Quién demonios es tu probador? El enojo de Eón se dejaba salir, por larga que quería que la charla pudiera balancearse cordialmente. ¿Acaso te sirve ser usada como peón para que te desechen después? Los ojos de Observadora Alfa se oscurecieron al mencionar a su creador. Se acercó un paso más al hombre, bajando la voz a un tono bajo y peligroso. No metas tus experiencias con los míos por simpatía. Mi creador me dio la vida, pero no estoy sujetado a su voluntad. Soy una herramienta, sí, pero no una cosa desechable que pueda ser descartado. Tengo mis propios pensamientos y deseos, así que elijo hacer lo que me plazca. Si crees que puedes manipularme con lindas palabras, estás muy equivocado. Nosotras luchamos en contra de ese dios. Así que cuida tu boca, porque en este dominio Hornet es la única rehén que no sabrá quién la apuñaló. ¿Comprendes? Eón y Hornet se quedaron con el ceño fruncido ante la advertencia que ella les hizo, principalmente de que los atrapara de tal forma que no compararon el nivel denso del mar espejo donde se encontraban para hacer ella demandas. Ambos asienten con desdén a la Siren. ¿Eres una desertora?, procedió Eón dando la pregunta. Observador Alfa soltó una carcajada ante la sugerencia. ¿Desertar? Nada más actúo acorde a mi propio criterio. Como a tu amiga subteniente a quien peleaste. Aguarda, ¿qué le hiciste a Maylin?
¿Estás diciendo que Jackson fue Ma Lin con quien luche? Preguntó Eon con el ceño fruncido, buscando explicaciones. Observador Alpha sonrió con picardía, claramente disfrutando de su frustración. Ah, ¿así que has notado su transformación? Simplemente la mejoré un poco, por así decirlo. Es un recurso valioso para nuestra investigación gracias a ti, cariño. El hombre arqueó una ceja volteando de nuevo hacia Observer. ¿Qué cosa has dicho? Observer Alpha se ríe oscuramente y su sonrisa se ensancha. ¿No sabías que tus acciones tuvieron sus consecuencias? Nos proporcionaste un valioso sujeto de prueba. Los datos que hemos recopilado de su transformación han sido muy esclarecedores. Permítanme presentarles esta perspectiva. El inicio de esta historia. En los albores del siglo XX, un objeto brillante surcó el cielo y terminó su viaje en las remotas tierras heladas del Ártico. Era un cubo de origen desconocido, envuelto en misterio y energía ancestral. Y debido a la doctrina que tenía acumulado, los humanos investigaron de sus fuentes albergando fábricas en toda Europa. Aunque el cubo parecía inofensivo, su presencia trajo consigo una sombra antigua que alteró el equilibrio del mundo. La humanidad, al descubrirlo, despertó fuerzas que no comprendía, y así comenzó la gran guerra que enfrentó los humanos con nosotras, las sirenas. Guardianas del océano y del saber olvidado. Si tú realmente encarnas la oscuridad primigenia del universo, deberías haber sido contenida en los recintos secretos donde las civilizaciones esconden aquello que no se atreverían a nombrar. Lugares donde el tiempo puede ser manipulado y la realidad, reescrita. Pero aquí estás, libre, sin cadenas, sin sellos. Eso solo puede significar una cosa. No perteneces a nuestra historia conocida. Tal vez fuiste llamado desde el vacío por la voluntad misma del cosmos. Aun si no has sido creado por el caos, la pregunta persiste. ¿Serías la fuente del desequilibrio que agita al planeta, o el instrumento del castigo con el que el universo intenta corregir sus propias grietas? Sea cual sea tu esencia aquí, es evidente que estamos obligados a enfrentarnos, de momento. 15 años después, armaste una masacre que hiciste contra los alemanes. 2 años después, desde el último año de la Primera Guerra Mundial, participaste en esos enfrentamientos donde se suponía que Rusia haría su primera revolución en Europa, tú interferiste. Para salvar a los inocentes involucrados en la guerra. Y después de eso, tú, cambiaste esa revolución y aseguraste de que la futura Guerra Fría nunca existiese, para crear una gran alianza en el mundo. Pero el progreso se vino abajo, pasando de mejor a peor, cuando decidimos atacar a la humanidad. Queríamos asustarlos un poco, sin imaginar que esa interferencia lo cambiaría todo. Así que, en 1918, nuestras acciones marcaron el inicio de una nueva revolución. En lugar de resolver los conflictos por ellos mismos, los humanos se vieron obligados a encontrar su propia solución. Se fortalecieron tras experimentar con el cubo mental, ese poder tuvo consecuencias. Muchos perdieron sus empleos, mientras los políticos, en quienes tú confiaste, te traicionan. Utilizaron tu antigua alianzas como carnada, atrayendo a la población hacia un choque civil sin precedentes. No fue una guerra basada en el comunismo ni en el capitalismo. Fue un conflicto nacido de la escasez de recursos y de la lucha entre diferentes modelos de sostenibilidad. Una batalla por el futuro, donde la ideología fue reemplazada por la necesidad. La naturaleza de las guerras indirectas, la propaganda y las tensiones políticas internas transformaron el mundo de forma radical. ¿Podría seguir diciendo la lista interminable de lo que has provocado? No, lo que tú y nosotras hemos provocado. Eras un enemigo continental. Te convirtieron en uno para cambiar el futuro. Lo único que te recibieron a cambios fue culpa. Los rusos te consideraron el primer diablo negro de la historia soviética, para acabarte, y redondear de nuevo la guerra pero distinto. Quizás una división chino-soviética ocurriera mucho antes, dando lugar a un auténtico tercer polo de poder. Al mismo tiempo, una Europa unificada podría emerger como un bloque independiente, fuerte y consolidado. Las consecuencias de este nuevo orden mundial incluirían alianzas más complejas, conflictos indirectos distintos a los que conocemos y un equilibrio global mucho menos predecible. Tú se los diste. Les entregaste las piezas. Sembraste las semillas. Y ahora el tablero ha cambiado para siempre.
Ah, ni hablemos de una guerra sin armas nucleares. Tú lo llevaste hasta ese punto. Una guerra convencional, directa, entre grandes potencias. Escalada tras escalada, provocaste un conflicto devastador a gran escala, potencialmente más destructivos que aquella Segunda Guerra Mundial que nunca llegó a ocurrir como debió conocerse. En su lugar, la Gran Guerra simplemente continuó extendiéndose su sombra y su destrucción. Paradójicamente, la ausencia de una doctrina de destrucción mutua asegurada pudo haber creado un entorno menos tenso, sí, pero aún ferozmente competitivo. Y eso, precisamente, es lo que lograste destacar. No hubo amenaza de aniquilación total. Solo hambre, miedo, desgaste. Un mundo que aprendió a matarse de forma más calculada, más prolongada, más humana. Renacerías la alianza anglo-japonesa como una nueva oportunidad para la humanidad, fue tu última carta. El mensaje final a una nueva unión. Beth. La humanidad te parecía divertida, para que luego, te tiraron tu visión a un residuo de cenizas. Y aún así, les diste una evolución constante que nos hizo falta empujarles con fuerza. Nosotras, las sirenas, luchábamos por comprender quién intervenía en los hechos al principio. Te tengo aquí, cara a cara. Así que desde 1970, 40 años después en esta actualidad, tus acciones reavivaron nuestra intriga de que te hubieras comprometido a luchar contra nosotras. Llegamos a la posible conclusión de que si un humano puede dar vida a una Kansen, ¿por qué no fusionar ambos núcleos? El núcleo cruzado, murmura él la frase en cuestión al plan de Observer. Es imposible que puedas saberlo. Mis acciones no dicen nada para que hicieses eso. Espera. Dijiste 40 años, pero Nagato dijo que fueron hace. ¿Cuánto tiempo he estado fuera? Nagato pasó un rato callada, aún manteniendo su mirada fija en él para mostrarle su valoración. Hace 30 años que estuvo fuera, comandante, responde. Creía que usted también había fallecido con el resto de comandantes de cada facción, quedando solamente la de Azur-Lane, dice Nagato. Por supuesto, lo que sucede es que modificamos la información mucho más rápido de lo que tu habilidad con los cubos podía, teníamos la burbuja del discurso a nuestra mano para cambiarla, y hacer que la gran guerra persistiera en este momento. Miserables, exclamó Ornette. Ustedes nos subestiman. Hemos estado observando a la humanidad y sus tendencias durante mucho más tiempo de lo que imaginas. Analizado innumerables escenarios y posibilidades, somos muy buenos prediciendo las acciones que sacan. Puede que no conozcamos los detalles exactos de tu pasado ni de tus acciones, pero tenemos nuestras propias formas de obtener información. Con esta función, podemos aumentar nuestra especie para ser más fuertes junto al humano. Así que, tras la muerte de Maylin, nuestro mar espejo atrapó un fragmento de su conciencia. Su nueva forma es solo una reconstrucción artificial. Un reflejo que quedó atorado en este dominio glacial, marcado por la persistente obsesión de Maylin. Intentar ver si pudiésemos forzar la evolución de la tecnología Kansen más allá de lo que Azur-Lane ha logrado por sí mismo, le pusimos el proyecto Dragón. Convertirla en una chica barco dentro del mar espejo para que sea una comandante que luche a nuestro lado, sospechando de todo lo que ve, incluso de ti. Ha estado tanto tiempo en un mundo de ilusiones que ya no sabe qué es real y qué no. Esta vez, queda su fase final para tener el dato requerido que alimente ese conocimiento revelado. Es a ti, mi querido Diablo Negro. Observer puso su mano en la mejilla, manteniendo su cercanía a él, mientras se lame sus labios. Maldición, le gustó a la loca, dijo indiferente. Observer se ríe entre dientes ante el comentario de él y se aproxima más de cerca. Loca es una palabra tan poco halagadora para describirme viniendo de ti, no puedes negar que nuestra conexión es inevitable. Has establecido el inicio para la humanidad, diseñar a las chicas barcos con anticipación, lo que hubiesen tomado un siglo en entender lo que conforman los cubos, y no a través de sus máquinas sin almas. Tú, generaste así una enorme anomalía en la historia mundial. Y lo concluirás con lo que iniciaste para salvar este mundo, o dejar que ese cambio se vea alterada. Ojalá verlo para creerlo, expresó el ciego, agarrando por la cintura de Observer, atrayéndolo. La piel media desnuda de ella sobre la ropa de él, ella experimenta la dureza del Diablo Negro, con sus cuerpos unidos. Si no tengo escape, entonces quebraré esa brecha que hiciste, a mi modo. Luego, te alcanzaré, y te detendré, amenazó, sus rostros cerca del otro. El escalofrío recorriendo su cuerpo por el contacto con Eon, se dibuja una sonrisa traviesa. Por favor, inténtalo. No sabes cuánto me excitaría ver cómo lo intentas. Dalo por hecho. Él la soltó despacio para alejarla. No cabía duda.
Cada paso que dio por torcer lo imposible solo confirmó que su destino ya estaba entretejido en una narrativa mayor. Él era un engranaje más en la historia cuidadosamente tapado por la línea del tiempo. No tenía el control como antes. Su don para reescribir el curso de los eventos estaba limitado por esta Siren, el propio tejido del universo se le opusiera hasta este punto de su partida. Observer había alterado el flujo, y el mar espejo diseñado para atraparlo. Aún así, Eon se aferraba con fuerza. No luchaba solo contra el presente, sino para cerrar el ciclo en el punto exacto donde todo había comenzado, tal como ella, la que todo lo ve, lo había anticipado mucho antes. Veamos qué puedes hacer, ciego. ¿Cómo puedes hacerle esto a un humano inocente a este extremo? Eon jamás va a pelear contra su vieja amiga, regaña Ornette. Observer se encogió de hombros con indiferencia ante la exclamación de la Kansen. ¿Inocente? La inocencia es una debilidad. Y él ya no es humano, ya no tiene ese lujo. Ella volvió la mirada hacia él, sus ojos mostrando algo de diversión mientras observaba la tensión en el aire. ¿No lo ves? Está aquí a su propia cuenta, por curiosidad. Él no tiene excusa para quejarse. Ornette permanece mudo frente a esas palabras, y no eran engañosos. Él verdaderamente emprendió el viaje y ayudar a las chicas para enfrentar lo que le esperó. Su curiosidad por conocer lo que acabará por sus manos, estaba ahora en el centro de ese delirio, no se detentaba y lanzaba su alambre contra su oponente. Realmente va a hacerlo. Ornette murmura, observo sin poder creer que él se enfrentaría a su antiguo compañero de la marina. Sí, él va a hacerlo. Está decidido. Así como a todas afuera tienen sus guerras, esta es de él. No hay nada que pueda detenerlo ahora. Ella se rió entre dientes, divertida con la situación. Ve con todo, Maylin. Observer extendió su mano hacia su anfitriona Kansen, con una amplia sonrisa, deseando comenzar los juegos. Maylin, todavía bajo control de las directrices de Observer, adopta una postura de ataque ante él, sus ojos reflejando resolución. El silencio se propaga cuando ambas fuerzas están a punto de encontrarse. La rapidez de Maylin se eleva a un máximo subsónico contra Eon, utilizó un acorazado para protegerse tras recibir la palmada de la subteniente. Lanzó movimientos kung fu hacia el individuo que él persigue, replicando golpes consecutivos contra sus manos, después de sus piernas y esquivarse, antes de separarse y concentrarse para determinar quién inicia el ataque. Maylin salta con la pierna levantada y golpea contra el agua, generando una onda que agita la ola para alejar a Eon. Ella abre la mano a un lado, y despliega una lanza larga que lo agarra, lo mueve de forma improvisada antes de perseguirle, vuelve a saltar cuando dirige su arma hacia él, consigue clavarlo en su estómago cuando lo sujeta para una fuerte estocada. Sin embargo, ella se percató de que él acababa de replicarse, desapareciendo de su vista. Intuyendo dónde estaría, ella desplaza su lanza por la espalda, cubriéndose de un corte que se extendía por sus hombros. La intuición es la inteligencia del inconsciente. Maylin se gira. Los dos se enfrentan a choques entre dos filos que no se dejarían rasgar. La astucia no me va a vencer. Maylin extrae una cuchilla de la espalda que lo alarga para impresionarlo, él agarra la hoja con sus manos, pero sin anticipar que ella lo lanzó arriba. Aparece en un segundo para una patada que él devuelve. Manteniéndose en el aire, emplean sus armas impulsarse después de aterrizar en el suelo acuático, debido a la explosión causada que los trajo de vuelta. Puso sus manos en el agua para sujetarse, surgiendo cañones de acorazado ligero en su espalda para disparar varias veces contra Eon, quien se desplazó en un momento, capturó el cañón que se desviaba de este, devolviéndolo a Maylin hasta que explotó durante el proceso. Ella emerge lastimada, pero todavía no caería cuando junta sus manos. El aura dorada emergiendo de su cuerpo se formaba. Atravesando sus brazos, creándose muñequeras antes de prepararse, inicia su segunda etapa. En un instante, las nubes negras giraban como espirales abiertos en el cielo, desgarrando la calma del horizonte. Con un gesto firme, Maylin cerró su puño, y de aquellos vórtices comenzaron a descender buques de guerra que caían como bestias de hierro en el océano, levantando paredes de agua a su alrededor. Apenas tocaron superficie, sus cañones rugieron al unísono, disparando fuego y rayos láser en dirección a Eon. El estruendo iluminó la tormenta. Eon levantó los brazos para cubrirse del torrente de energía, su silueta retrocediendo hasta deslizarse violentamente sobre las olas.
Con un grito profundo, atrapó entre sus manos el fuego de los cañones, girando sobre sí mismo y devolviendo la artillería contra los propios navíos que lo hostigaban. Pero antes de que pudiera ganar terreno, una sombra se abalanzó sobre él. Mai Lin emergió de entre los destellos, veloz como un relámpago, y desvió su primer puñetazo rozando apenas su mejilla. Sin darle respiro, lanzó otro golpe, que él apenas alcanzó a cubrir. Aprovechando su distracción, Mai Lin colocó el pie tras el talón de Eon, resbalándolo con un movimiento certero. Con una mano lo tomó de la ropa, torciéndolo con brutalidad y estrellándolo contra la superficie del agua. Las olas estallaron en todas direcciones, envolviéndolos en espuma y furia. Entonces, alzando el brazo como si quisiera partir el mar mismo, descargó contra él un golpe que resonó como un trueno, generando una ola que sacudió los buques cercanos. Mai Lin descendió sobre él con un golpe vertical, partiendo el agua en dos y hundiéndolo más abajo, hacia la oscuridad marina. «No te bastará con la fuerza bruta», gritó Mai Lin, lanzándose de frente como un cometa humano. Eon respondió con la misma velocidad al bucear hacia arriba, sale con sus puños y los de ella chocando en el aire, cada impacto estallando en ondas que cortaban el mar y hacían temblar los cielos. Golpe tras golpe, patada tras patada, los dos combatientes parecían borrar la frontera entre el océano y la tormenta. Finalmente, Mai Lin invoca un arco donde dispara su flecha hacia el cielo y cayendo al océano, un dragón de agua colosal emergió, sus escamas líquidas refulgiendo como espejos, envolviendo a la guerrera en un capullo protector. El embate de Eon chocó contra la criatura que absorbió parte del impacto, antes de estallar en una implosión marina, arrojando a Mai Lin lejos del epicentro. Las olas se levantaron como murallas, tragando la zona en un caos oceánico. El enorme ancla espectral que había invocado Eon se deshizo en fragmentos, dejando tras de sí una silueta envuelta en humo negro. Avanzó con calma, los cañones ya desvanecidos, pero con cada paso su poder parecía condensarse aún más, volviendo cada ataque siguiente más devastador que el anterior. Mai Lin, jadeante pero firme a distancia, extendió una mano y encendió a su alrededor múltiples runas mágicas, la energía vibrando como un ejército dispuesto a responder. Su poder ascendía al mismo ritmo que la violencia de Eon. No esperaba que sean capaces de usar su núcleo de esa manera, la voz de Observer retumbó como un murmullo que atravesaba dimensiones, cargada de regocijo. Amplificar el daño hasta ese nivel. Está en un dominio de maestro, capaz de competir incluso en este plano, que he moldeado a mi antojo con su límite. Los ojos de Observer brillaban con éxtasis, su sonrisa deformada por la fascinación. Si llegáramos a distorsionar la lógica manipulada, el resultado sería inimaginable, susurró, temblando casi de deseo. Su capacidad de detección no tardaría en acabar conmigo si su mente está más allá de lo que incluso yo puedo comprender, me encanta. Cada vez más. Al pronunciar esas palabras, su sonrisa sutil se abrió paso como una grieta en la calma, anticipando que lo que estaba por suceder superaría incluso sus propias expectativas. La furia de Mai Lin estalló como un mar encrespado. Orion rugió, mientras extraía 3 talismanes de su mano y los dispersaba con un movimiento seco. Los papeles ardieron en un brillo etéreo antes de flotar sobre la superficie del agua. Del reflejo emergieron 2 figuras familiares, como evocadas desde un mundo más allá. Pinhai y Ninhai, invocadas por el poder de los sellos. Las hermanas aparecieron sobre el océano como sombras vivientes, listas para luchar a su lado. El eco del agua vibró cuando ambas realizaron una acrobacia perfecta, saltando de un lado a otro en sincronía en una danza marcial, veloces y precisos, marcando un nuevo compás en la batalla. La primera en lanzarse fue Ninhai, el barco peón. Sus brazos se iluminaron con un resplandor ardiente, canalizando energía hasta convertir sus puños en armas candentes. Con un grito feroz, descendió en picado hacia Eon, romperé tu defensa. Su puño impactó contra el mar, y la superficie estalló en una onda de choque envuelta en fuego, levantando columnas de vapor y llamas que rodearon al hombre. Mientras tanto, Pinhai permanecía firme en su lugar, sus ojos clavados en el enemigo, comenzó a golpear el agua con el puño. 1, 2, 3, el eco helado acompañaba cada golpe. Al séptimo impacto, la superficie bajo Eon se congeló en un instante, atrapándolo en un campo de escarcha que crujía bajo sus pies. Con el último golpe, Pinhai liberó toda la energía acumulada. El hielo estalló en un rugido gélido y ella saltó hacia adelante, propulsada por la fuerza de su propia energía. La onda de choque de hielo ascendió como una lanza gigantesca, y su cuerpo se convirtió en el filo de ese ataque, directo hacia el pecho de Eon. ¿Qué acaba de hacer? ¿Acaso esas son zombies?, menciona Ornette.
No exactamente, solo reflejos manipulados por los recuerdos de Mai Lin. Parece que recurrió a crear barcos peones en masas para frenar al Diablo Negro, dijo Observer. ¿Pero esos poderes de dónde los saca? ¿Ves esos talismanes en sus cabezas? Pareciera que los saca de ahí. Ninja y Mai Lin cargaron sus cañones al unísono, dispuestas a aplastar al hombre de frente. Pero en el instante crítico, Eon extendió sus manos y el cristal que lo rodeaba se tornó en un rojo abrasador, desarmando la habilidad y anulando el ataque. El impacto de sus balas pasó en vano, arrastrando agua y fuego, pero sin alcanzarlo. En un segundo, Eon volvió a desplegar sus cañones, disparando directo contra la superficie del océano. El mar rugió, levantándose en un muro que envolvió a las tres chicas. Cuando la cortina de agua cayó, descubrieron horrorizadas que Eon ya no estaba allí. De repente, Pinhai fue arrastrada violentamente hacia el fondo. Ninjai intentó liberarla, pero ella también fue sumergida bajo la fuerza invisible. Mai Lin, con el corazón encendido, no dudó. Se lanzó tras ellas, atravesando las profundidades en busca del hombre. Bajo el agua, la penumbra se iluminó por el reflejo de los talismanes que Eon sostenía en sus manos. Su figura ciega emergió de las sombras marinas como un espectro, esperando. Mai Lin apretó su cuchilla larga y cargó contra él con una velocidad devastadora. Desde la superficie, Observer y Ornette contemplaban las luces que chisporroteaban bajo las aguas, destellos de acero que se cruzaban en duelos frenéticos. Uno más fuerte que los demás precedió a un salto titánico. Ambos cuerpos emergieron del océano, y la batalla volvió a reducirse a lo esencial. Un duelo, 1 contra 1. ¿Acaso está llegando a su fin? Preguntó Ornette, sin apartar la vista del enfrentamiento. Nada ha terminado aún. El desenlace sigue siendo incierto, respondió Observer, con una sonrisa de fascinación, saboreando cada instante del combate. Mai Lin aumentó su velocidad hasta rozar lo hipersónico. Sus cañones dispararon desde múltiples ángulos, levantando columnas de agua que cubrían la visión del campo de pelea. Aunque el verdadero propósito no era golpear de lleno, jugaba con los otros sentidos de Eon. El mar se convirtió en su aliado. El reflejo del agua, el eco de cada disparo y cada onda, formaron una sinfonía de engaños. Mai Lin tejió ilusiones de sí misma, versiones falsas que se desdoblaban en torno a su enemigo. Eon esquivó por poco un golpe que rozó su rostro desde atrás, apenas un suspiro de acero pasando a centímetros de su piel. Comprendió tarde que aquello era una trampa. No era un ataque aislado, sino el inicio del juego de espejos sonoros con el que Mai Lin buscaba atraparlo por sorpresa. Rápidamente, se posicionó frente a él y le lanzó un puñetazo directo a la mandíbula inferior. Desde el aire, apuntó con su cañón y disparó, la explosión lo arrastró violentamente. Eon cayó de rodillas, escupiendo sangre antes de incorporarse de nuevo a la pelea, su respiración pesada y la voluntad aún intacta. Él contraatacó justo cuando los brazos de Mai Lin se encendieron en llamas, liberando una onda expansiva sobre el agua. Aprovechando el retroceso, Eon impulsó su cuerpo hacia su espalda y la empujó con fuerza, ganando espacio. Acto seguido, lanzó una serie de puñetazos. Ella esquivó con agilidad felina, rematando con una voltereta hacia atrás mientras apuntaba con su arma. Eon imitó su movimiento, y ambos dispararon casi al mismo tiempo. La colisión de proyectiles desató una explosión masiva, sacudiendo el entorno con violencia. Con un salto, Eon pasó por encima de Mai Lin, cañón en mano, listo para disparar. Ella corrió, intentando escapar de lo inevitable cuando cayó en su trampa. El enemigo que había perseguido era una ilusión. Sin advertirlo, el verdadero Eon apareció y le asestó un golpe devastador directo al estómago. Furiosa, Mai Lin golpeó la superficie del agua, creando múltiples ondas de fuego y hielo que estallaban a su alrededor como un mar embravecido. Eon apareció de frente, enfrentándola sin más engaños, únicamente con fuerza bruta. Los puños chocaron una y otra vez con ferocidad, cada ataque buscando decidir el destino del otro. Ella se echó hacia atrás y invocó su gigantesca hacha, alzándola con la intención de aplastarlo. En el instante decisivo, atrapó el arma entre sus manos. Con un rugido de poder, el hacha se convirtió en cristal rojizo antes de desmoronarse en fragmentos. Sin armas, ambos cargaron de frente, envueltos de energía. Cuando los impactos colisionaron, una ráfaga de recuerdos inundó la mente de Eon. La sonrisa de Mai Lin en tiempos pasados, un brillo cálido que aún le atravesaba el alma. Con los dientes apretados, tomó una decisión. Lentamente desató la venda que cubría sus ojos, revelando aquello que por tanto tiempo había mantenido oculto.
Una intensa presión de poder lo rodeó, distorsionando el aire, mientras avanzaba hacia ella con una mirada. La oscuridad del campo de batalla se disipó en una luz cegadora. El sol lo iluminaba desde atrás, proyectando su figura en un símbolo de renacimiento. Con un rugido final, Eon liberó todo su poder en un solo ataque. Ma Ilin lo recibió de lleno. El impacto la lanzó a gran distancia, su cuerpo quedó tendido sobre la superficie del agua, en silencio, mientras el mar se calmaba tras la tormenta. Definitivamente eso lo tuvo que acabar. Pon atención a lo que está por suceder, dijo Observer antes de cerrar sus ojos y meterse en sus pensamientos. En el año 76, mis chicas y yo descubrimos una tumba peculiar en el país del dragón, o como le llaman China. Se trataba de una sepultura que contenía más de 130 armas enterradas. Un claro testimonio del poder y estatus de su dueño como líder militar. Decidimos tomar aquellas reliquias y llevarlas con nosotras, hasta entregárselas a Ma Ilin para que pudiera usarlas. Con las muestras en mano, intentamos realizar un ritual similar al del Imperio Sakura. No logramos quitarle a esa facción su reliquia llamada Watatsumi. Por lo tanto, recurrí al cubo negro, utilizándolo para amplificar la experiencia de combate mediante una simulación sofisticada. Su obsesión por sobrevivir ha hecho que libere un potencial comparable al del mismísimo código G. Ahora, es hora de que despiertes. Observer creó el cubo y lo lanzó sin dudar, enviándolo directamente hacia Ma Ilin. El artefacto ingresó en su cuerpo, y en ese instante, sus ojos se abrieron con un brillo intenso. Un enorme pilar de luz emergió de ella, atravesando los cielos. La claridad del día se desvaneció en cuestión de segundos. Nubes grises se arremolinaron sobre el cielo, ocultando al sol. Un frío glacial comenzó a crujir desde lo profundo de su interior. El hielo no tardó en quebrarse, estallando en fragmentos que se elevaron en espejos rotos. Se envolvió en un resplandor cegador. Una esfera de luz emergió sobre el mar, elevándose en las aguas, antes calmadas, comenzaron a agitarse con violencia, reflejando el entorno. El cielo fue atravesado por rayos, y el aire rugía. Una tormenta imposible estuviera naciendo en aquel instante. A lo lejos, los barcos presentes comenzaron a desintegrarse en cubos. Cada estructura y metal se fragmentaba en bloques geométricos que eran absorbidos por la esfera, fusionándose en su interior. Finalmente, la esfera estalló en un destello abrumador. El mar tembló, las ondas se expandieron kilómetros a la redonda, y en medio de aquella radiación apareció una figura, una guerrera. Su silueta era majestuosa, y en sus manos atrapó el último cubo que descendía lentamente desde las alturas. Bajo su toque, el cubo se deformó, transformándose en una espada. Ella la sostuvo invertida, apuntando hacia atrás, como si la hoja misma fuera una extensión de su voluntad resurgida. El viento arrastró su cabello mientras su identidad quedaba finalmente revelada. Fu Hao, descendiente de la legendaria dinastía Shang. Sus ojos ardían y su sola presencia imponía un peso que aplastaba incluso al aire. Aferrándose al pomo de su nueva arma, descendió desde los cielos con un corte vertical, un tajo tan poderoso que el mar se abrió bajo su trayectoria. Eon, pese a su firmeza, no tuvo más opción que retroceder, presionado por la fuerza avasalladora de la recién resurgida guerrera. Fu Hao se preparaba para enfrentarse, una última vez, contra el Diablo Negro. Desenvainó su espada con una elegancia implacable, el filo resplandecía con la energía de los cubos absorbidos. Apuntó directamente hacia él, como un juez que dicta sentencia. Eon respondió sin dudar, sus sables de alambre se encendieron nuevamente, girando a su alrededor con una danza mortal. El choque fue inmediato. Chispas y destellos bañaron el aire, mientras las armas colisionaban una y otra vez en una sucesión vertiginosa. Pero Fu Hao no se limitó a un solo filo. A cada movimiento suyo, nuevas armas blancas se materializaban, lanzas y cuchillas emergiendo como extensiones de su voluntad ancestral. Sus ataques eran implacables en cada corte, buscando abrir una herida definitiva, forzando a Eon a retroceder, esquivar, y defenderse con todo lo que tenía. En un instante, ella descargó un golpe crítico, un tajo descendente que desgarró el aire. El sable de alambre de Eon apenas logró desviar el impacto, pero la presión fue tal que sus pies se hundieron en el agua, creando ondas concéntricas que se expandieron como terremotos líquidos. Fue entonces cuando ocurrió. Eon soltó sus armas. Los hilos de luz se desvanecieron, en lugar de confiar en su tecnología, llevó sus manos al frente. Su respiración se volvió profunda, y la tensión de sus músculos revelaba una decisión inquebrantable. No necesito más que esto, murmuró con voz grave.
La energía que lo envolvía se concentró en sus puños desnudos, irradiando un fulgor rojo oscuro en brasas vivientes. Era el poder bruto de su voluntad, despojado de artificios. Fu Hao arqueó una ceja, sorprendida por el cambio, pero lejos de detenerse, lo tomó como un desafío digno. Con un giro fluido de muñeca, levantó su espada invertida y se lanzó de nuevo hacia él. Eon la enfrentó solo con sus manos, bloqueando, desviando y contragolpeando cada acometida, como si sus puños pudieran romper incluso el acero de una dinastía olvidada. El mar estalló bajo ellos con cada colisión. Lanzó un puño directo al estómago de Fu Hao, logrando aturdirla por un instante. No tardó ni un segundo en reaccionar, giró con fuerza y le propinó una patada certera en la cabeza. Dentro del cuerpo a cuerpo, Fu Hao demostró su maestría en artes marciales tradicionales. Movimientos fluidos, medidos, con cada contacto a un peso de siglos de disciplina. Eon, a pesar de su fuerza, se encontró forcejeando con ella, incapaz de imponer su poder bruto. Pasó lo impensado cuando los dos se forcejearon. Fu Hao cambió el flujo del combate y agarró fuerte las manos del hombre, comenzó a canalizar su energía, pero no solo la suya, también la de Eon en raíces invisibles, la corriente de poder fluyó de su cuerpo hacia el de ella. Cada segundo que pasaba, él sentía su energía drenada, pero no lo debilitaba. Eon intentó retroceder, liberarse del vínculo, pero ya era demasiado tarde. Fu Hao se detuvo. Lentamente, elevó su rostro. Sus ojos brillaban con un rojo encendido, intenso y dominador, revelando el verdadero poder que había reclamado. La niebla del campo de batalla comenzó a disiparse, pero en lugar de traer claridad, envolvió todo en un silencio sofocante que hasta el mundo contuviera la respiración. Los pocos testigos apenas podían distinguir sombras en medio de aquella cortina blanquecina. De pronto, un resplandor dorado iluminó la escena. Fu Hao extendió la mano y, con una sonrisa fría, activó el sable de alambre. No era el suyo, sino el que le había copiado a Eon en su absorción. Los hilos de luz surgieron obedientes, vibrando con un poder ajeno ahora bajo su control. Levantó la otra mano y trazó un corte vertical en el aire. El espacio se rasgó con un estruendo abismal, revelando una brecha dorada que pulsaba como una herida en la realidad. Desde aquella fisura comenzaron a emerger ecos hundidos, buques sirens, deformes y poderosos, sus cañones encendiéndose al unísono. Aviones Omiter desgarraron el cielo en bandadas oscuras, como espectros renacidos desde las profundidades donde alguna vez fueron hundidos. El mar rugió con la irrupción de estas máquinas, y el aire se llenó de su resonancia metálica. Fu Hao exhaló lentamente, con calma inhumana, giró sus armas, la espada ancestral y el sable de alambre robado, con una agilidad que desafiaba todo límite humano. Sus músculos se tensaron, el crujido de su cuello sonó como una sentencia. Preparada para la siguiente fase, descendió con la solemnidad de un verdugo. Fu Hao fue allí con una precisión quirúrgica, sus cortes veloces trazaban líneas mortales en dirección a los hombros de Eon. Él, en lugar de retroceder, respondió con la misma brutalidad. En un instante, sus armas se encontraron en un duelo de acero y luz. Los sables se entrelazaron, y ambos comenzaron a girarlos al unísono, sus mismas voluntades encadenadas en una danza letal. Luego, casi sincronizados, dieron un salto y estiraron sus armas hacia abajo, hundiéndolas contra la superficie del agua. El impacto devastador creó enormes picos de hielo surgiendo en todas direcciones, como lanzas cristalinas que atravesaban el mar mismo. Si uno pudieran reclamar el dominio del campo, llamas rugieron en espiral, envolviendo los pilares gélidos y haciéndolos estallar en fragmentos incandescentes. El estruendo fue seguido por un silencio fugaz, justo cuando Fu Hao irrumpió en el espacio de Eon. Con la fuerza de un trueno, su pierna impactó contra el torso de Eon, propulsándolo hacia el cielo. El Diablo Negro apenas pudo estabilizarse cuando notó que los Omiters lo rodeaban, surcaron a toda velocidad con las alas extendidas. El impacto azotó a Eon con violencia, haciéndolo girar en el aire. Antes de que pudiera recuperarse, otro avión salió disparado, rozando con precisión su espalda y clavándole el dolor del golpe. Y entonces, en la culminación de la emboscada, Fu Hao apareció desde lo alto. Su silueta descendía como una lanza viviente, envuelta en destellos rojizos.
Con un grito seco, extendió su pierna y descargó una patada brutal sobre el pecho de Eon, que lo envió de vuelta contra el mar. El cuerpo del guerrero atravesó las olas que una pared líquida, levantando un muro de agua que se desmoronó con estrépito. El océano tembló. Fu Hao cayó de pie sobre la superficie, mirando hacia abajo con absoluta autoridad, mientras las ondas expansivas del impacto se extendían hasta el horizonte. ¡Mierda! El agua se abrió a su paso cuando él se incorporaba. Fu Hao aterrizó con elegancia. Se estiró los músculos, y con una mirada encendida, le hizo una seña al hombre ciego presumidamente. Intenta alcanzarme. Eon se levantó, y Fu Hao se desvanecía entre la niebla, ocultando su figura en la bruma densa. Detrás de la cortina blanca comenzaron a surgir sombras, que eran clones de la guerrera, proyecciones que se lanzaban hacia él una tras otra. Aunque no lograban golpearlo directamente, su presión era absoluta. Pero Eon se adaptaba. Su cuerpo, endurecido por la batalla, comenzaba a leer el ritmo, a entender el patrón oculto. La capacidad de Fu Hao en manipular la velocidad de los objetos que disparaba con sus cañones la volvía impredecible. Luego de acercarse, envuelta en un destello de luz, casi luminosa, se abalanzó a una fuerza amplificada por su energía, el puño se encuentra al del Diablo Negro, la colisión provocó un sismo devastador de 9-0 en la escala. La tierra tembló, y las olas se alzaron con furia, rugiendo como bestias liberadas por la agresión descomunal. La niebla se disipó, y se reveló a Fu Hao con su arco preparado, la falsa desaparece frente de él. Al instante, los buques despertaron y abrieron fuego en una lluvia de misiles cayó del cielo. Eon esquivó como pudo, deslizándose entre las explosiones. Fu Hao disparó una flecha directamente hacia él. La primera oportunidad, se teletransporta enfrente de Eon, tocándole con su dedo por su frente que lo dejó quieto desde la metafísica, queda él expuesto hacia ella. Clavó sus cuchillas en el suelo, provocando que enormes bloques de hielo emergieran del mar, atrapándolo en una trampa glacial. Pero Eon hizo su ilusión perfecta, que su víctima identificó erróneamente al enemigo. Él no estaba atrapado con Fu Hao, él ya estaba arriba de ella. Por el aire, descendió con una patada baja, rompiendo parte de la formación de hielo. Los dos se deslizan por la superficie congelada, intercambiando golpes a gran velocidad mientras el hielo crujía bajo sus pies. Y entonces, el hielo explotó. En el caos, un puño del Diablo Negro se adelantó, dando de lleno en Fu Hao. El golpe la lanzó hacia atrás, estrellándola contra el hielo que estalló bajo su cuerpo, envolviéndola en una nueva explosión. Hornet no había visto nada parecido. Lo que ocurría frente a sus ojos escapaba por completo al contexto de una batalla naval. No eran cañones ni estrategias marítimas, eran dos cuerpos chocando con una fuerza tan brutal, tan pura, que su mente no encontraba ninguna referencia similar en sus recuerdos. Esto no era una pelea ordinaria. No era humano. Este es el verdadero poder oculto de un cubo, murmuró, incrédula. La energía, la presión, la velocidad, todo parecía distorsionar la realidad a su alrededor. Se siente como un duelo entre dos fuerzas titánicas. En el fondo, algo dentro de ella entendía que el desenlace de ese enfrentamiento no solo decidiría un vencedor, sino el curso del mundo entero. El golpe fue brutal que la alcanzó de lleno. Fu Hao intentó mantenerse en pie. Dio unos pasos tambaleantes, pero finalmente cayó de rodillas, con la respiración entrecortada. La agitación comenzaba a calmarse. El campo de batalla, antes violento, ahora era solo silencio, viento y ecos. Eon también caminaba lentamente, agotado. Cuando de pronto escuchó una carcajada de ella que no era amarga, sino tranquila, casi feliz. Fu Hao, o lo que quedaba de ella, reía suavemente. Su cuerpo comenzaba a emitir un tenue resplandor. Uno a uno, los cubos que contenía comenzaron a salir de su interior, flotando en el aire como fragmentos de una verdad oculta. Y entonces cayó. El resplandor desapareció, revelando a la verdadera Mai Lin, tendida sobre el hielo, exhausta, y libre. Los cubos levitaban sobre ella, brillando por última vez antes de comenzar a fusionarse con Eon, aquel poder que le absorbió, como si hubieran encontrado finalmente a su nuevo portador. Él apretó los dientes, resistiendo el dolor mientras canalizaba la energía de aquellos artefactos. Su cuerpo temblaba. Su energía fluctuaba. Con pasos mesurados, se esforzó en acercarse a Mai Lin, su cabeza no dejó de darle vueltas. Ella le da una sonrisa cálida dándole una palmadita en el hombro. No hay necesidad de disculparse. Aprecio tu honestidad y seré honesta a cambio. Su sonrisa se desvanece un poco mientras mira a la distancia. Me temo que la esperanza de la que hablas un día desaparezca. Y mi país vuelva a caer en el caos. Pero
Tú pareces saber este lugar mejor que nadie. Este fue alguna vez el centro del mundo. La puerta a la casa del tesoro y la cuna de la cultura humana. La escalera hacia la verdad. En cambio, los tiempos lo han destruido. Y sé que esta vez puedes protegerla, ¿verdad? Tú no pareces ser alguien que lleve odio en tu corazón. Pero eso es todo lo que sabías. Esa amargura que, de seguro, te rodeó el mundo con el peso sobre tus hombros que retuviste. La pérdida de tu hogar, tu nombre, tu humanidad. Esa empatía. Me haces decir que buscas algo. Y hagas lo que hagas, no actúes como un espectador pasivo cuando estés involucrado en la creación del problema. Ve con todo. Invierte tus latidos en disfrutar el presente que ofrecen tus brazos. En construir el futuro que te propongan tus ojos, no te quedará tiempo para pensar el pasado. Lo presiento. Apenas a unos pasos de ella, se arrodilló. Extendió sus manos y sostuvo con cuidado el cuerpo de la chica, sin poder ver la expresión que ella tenía, pero su alma sentía el gesto que le quedaba. Maylin alzó su mano y rozó su mejilla. Un toque suave, lleno de todo lo que las palabras ya no podían decir. Déjalo así. Ella sentía una gota salir en los ojos de él, sostuvo Maylin su sonrisa. Déjalo ir. Yo, estoy contenta que no me hayas olvidado. Que, no me dejaras fuera de tu historia. ¿Puedo yo, dormir, por una vez, con mi familia? El cuerpo de la chica comenzó a brillar una vez más. Mientras aquella luz se expandía, la neblina que cubría el mar espejo empezó a disiparse. Desde las costas de China hasta el Ártico, desde la antigua base alemana hasta el corazón del continente europeo, la bruma se desvanecía poco a poco, como si la propia memoria del conflicto se borrara junto con ella. Enterprise. Gritó la marina inglesa pasando por los barcos destrozados y envueltos en llamas, se abrían paso entre los restos del combate. Elizabeth y Javelin contemplaron el cielo. Las nubes, antes densas y oscuras, se despejaban lentamente, dejando pasar los primeros rayos de sol. El ambiente, aún cargado de cenizas y silencio, se tornaba sereno. Enterprise volteó, sus ojos aún brillando de amarillo intenso. No dijo nada. Solo hizo un gesto suave, con la cabeza, como quien reconoce el final de una tormenta. Lo conseguimos, susurró. En el Ártico, Eon finalmente soltó el cuerpo de su antigua amiga. Ya no quedaba peso, solo un resplandor blanco en sus manos, un cubo de sabiduría, diferente al que había conocido antes. Puro y renovado. Se levantó con lentitud, el cuerpo agotado, sintió cómo el sol se apagaba suavemente contra su piel, no en oscuridad, sino en calma. Las aguas dejaron de agitarse. El mundo, por fin, respiraba. Con un rugido atronador, la fortaleza se derrumbó y se hundió bajo las olas. Poco después, el mar espejo comenzó a disiparse. Las tormentas cesaron y la cálida luz del sol invernal volvió a filtrarse entre las nubes. La serenidad que se manifestó en los ojos de las chicas, al despertar de haberse congelado, la luz los rescata del hielo antes de percatarse de que la fortaleza ya no existía. Estornudando de repente, Mercury aún no recordaba qué había pasado exactamente dentro del territorio enemigo, pero había acabado con un buen resfriado. Va a ser un largo viaje de regreso. Bebe esto, menciona Ornette, entregándole una botella con té caliente que había guardado para emergencias. Mercury aceptó la bebida. Aunque seguía estornudando un poco, el calor del té la reconfortó de inmediato. Se recostó sobre la cubierta del barco y suspiró. Gracias, este está delicioso, aunque me serviría mejor un vino. Dio una sonrisa débil, además de no ser la única en el equipo que está igual de agotado. Por cierto, en esa pelea contra Omiter y toda la base glacial, todo acabó hecho pedazos. ¿Qué pasó? Eso, es un secreto. Piensa en tu salud antes de hacer preguntas, ¿vale? Respondió Ornette, alejándose con media sonrisa. Mercury no protestó y solo se acomodó en su asiento. Se quedó dormida rápidamente. Poco a poco, sus compañeros la imitaron, tumbándose en el suelo, rendidos por el cansancio. Esto es estúpido. Murmuró Saratoga, estornudando justo al lado de la rusa. Se suponía que íbamos a salir felices y sanos, no a terminar atendidas como niñas enfermas. El estornudo despertó levemente a Mercury. Abrió los ojos un poco, aún con el cuerpo adormecido por el cansancio y el estrés. Escucha, a mí solo me alegra que ustedes estén bien. Así que sonríe tú también o vete al diablo.
El viento seguía soplando suavemente sobre su rostro, y ella se colocó a su lado, mirando el horizonte. No sé ni cómo explicarte lo que acabas de ver. Eon se pasó una mano por la cara, en silencio. No necesitas explicármelo. Lo vi con mis propios, bueno, no con mis propios ojos, pero lo sentí en cada fibra de mi cuerpo. ¿Me estás diciendo que te excite?, menciona Eon, entrecerrando los ojos. Ornette ladeó la cabeza. ¿De dónde sacaste esa idea tan extravagante? Si dices que lo sentiste en cada fibra, pues, me das ideas equivocadas. Es tu culpa. Ornette lo miró de repente, luego rompió en una risa y le dio un empujón ligero. Tú siempre tienes una respuesta para todo, ¿verdad? Puedo leer mentes, así que cuidado, bromeó Eon, riendo por un momento antes de suspirar. Sí, claro, y yo puedo volar, respondió Ornette, cruzándose de brazos con sarcasmo. Hablando en serio, hazme el favor de mantenerlo en secreto. No prometo nada, pero lo intentaré. ¿Y qué pasó con Observer? ¿Sabes dónde se fue?, preguntó Eon. No. Desapareció ante mis ojos cuando intenté atraparla, se ocultó entre la niebla justo después de que el glaciar se derrumbara. Ni siquiera pude usar mi equipo cuando lo hackearon. Jamás anticipé que manejaran un nivel tecnológico capaz de alterar el navío, odiaría admitir que veníamos a morir. Tú nos salvaste de una misión suicida, literalmente. Por cómo resultó todo, ha sido un giro enorme. No sé cómo agradecerte. Empieza el favor que te hice primero, el no decirle a nadie, interrumpió Eon. ¿Vas en serio? Si lo que hiciste fue, quiero decir, el mundo debe saber de ti. ¿De que la humanidad todavía puede luchar por algo?, exclamó ella. No. Lo siento, pero eso no será posible. Tú escuchaste mi historia y cómo Observer la usó en mi contra. Si me rebelo de golpe, todo se vendrá abajo. Ya di a la gente la oportunidad de luchar y la rechazaron, terminando traicionándome, prefiriendo servirse a sí mismos hasta morir. No quiero perpetuar otro ciclo interminable cuando hay 1000 maneras de alcanzar la riqueza, pero solo un camino hacia el cielo, yo solo me elevé. Y es triste. Supongo que es la ironía de vivir. Un breve silencio se instaló entre los dos. Era incómodo, pero no hostil. Solo lleno de cosas por no decir. A veces, el humor era el único escape para no enredarse en preguntas demasiado profundas, o demasiado dolorosas. Mientras más aprendía Eon a conocer, más se ríe de lo que considero insuperable. ¿Ese cubo de sabiduría, es de Maylin, no?, preguntó Ornette sobre el brillo en la mano. Es de ella, tanto de Jackson. Sacó la reliquia aún brillando sobre su mano. Está a salvo. Lastimosamente las otras dos chicas no estaban aquí en estos lugares helados, qué raro. Parece que solo pudiste salvar eso. Qué lástima que no estuvieron aquí, me hubiese gustado verlas. Ella sigue observando la reliquia brillar en su mano. ¿Cómo se llaman? Ah, cierto, jamás te dije sus nombres. Sus nombres son Pinhai y Ninhai. Son dos hermanas enérgicas y buenas peleadoras. Ornette se quedó pensativa un momento antes de darse cuenta. Esos nombres, los he oído antes. ¿Qué? Tomando por sorpresa para Eon, voltea a ella. ¿Dónde? Ah, no es nada. Es solo que, estas chicas, son las que enviaron una llamada de auxilio hace tiempo. ¿Llamada de auxilio? Ornette vacila antes de asentir. Sí. Recuerdo que la base recibió una llamada de auxilio. Provenía de dos chicas, que se referían a sí mismas como Pinhai y Ninhai. Fue una comunicación breve, antes de que la conexión se cortara, pudieron rescatarlas. Están las dos viviendo en la isla cómodamente. Creo que hicieron una tienda de panes dulces. ¿Me estás bromeando? Puso sus manos en los hombros de Ornette antes de aliviarse y echarse de rodillas, suspirando. No puede ser, y yo que creía que las había perdido. ¡Qué alivio! Ella sonrió, comprensiva, se agachó junto a él, apoyando una mano en su hombro. Entonces si eran esas dos. Deberías haberlo dicho desde el principio. Podías haberte ahorrado el viaje. Él volvió a mostrar el cubo de sabiduría del barco Yatsen, con una leve sonrisa. Hubiera venido de todos modos a buscarla, para redimirla de su prisión en el mar espejo, y al mismo tiempo liberar a toda Europa de aquella manifestación. Este viaje me recordó, con dignidad, que no todo se alcanza corriendo. La verdad aparece cuando sueltas la obsesión de tener más, y decides valorar lo que poseas. Llega cuando dejas de perseguir y empiezas a vivir con autenticidad. Eso fue lo que Maylin soñó. Y me alegra haber venido, para ser testigo de su voluntad. Realmente has aprendido mucho de tus experiencias. Te has convertido en un hombre más sabio y fuerte, responde Ornette con sorpresa, estoy segura que la tal Maylin estaría muy orgullosa de ti también.
Para eso, habrá que traer de vuelta a Yatsen, con la ayuda del cubo. Lo regresa en su bolsillo, guardándolo, el ciego le sonrió a la portaaviones. Gracias Ornette. A Elizabeth, Nagato y al Parlamento del Norte. No hubiese podido venir yo solo a la base enemiga para detener esto. Estamos aquí para apoyarte, Eon. No estás luchando solo. Podemos enfrentar cualquier amenaza que se nos presente, juntos. Se cruzó de brazos con confianza, además, te tengo vigilado. No se te ocurra hacer nada estúpido allá afuera, ¿vale? Eon levantó las manos en forma de rendirse. Pensé que ya no me consideras ser prisionero de guerra. Ornette soltó una carcajada y le dio un suave golpe en el brazo. Claro que no, tonto, solo estoy cuidando de ti, por si acaso. Además, es divertido molestarte de vez en cuando. De las hermanas Yorktown, tú te haces el que tiene todas las respuestas, presumo. Siempre soy la más lista y con los pies en tierra de nosotras tres. Tengo que serlo, para contrarrestar a esas dos tontitas. ¿Qué remedio será buscar tu chiste como ese? Porque no lo veo. Ornette sonrió ampliamente, sacándole la lengua a modo de broma. No es mi culpa que tengas un sentido del humor tan deficiente. Alguien tiene que darte entretenimiento en ese cerebro vacío tuyo. Jódete, Ornette. Soltó una risa traviesa ante el intento de respuesta de Eon. Oh, parece que he tocado un nervio. No te preocupes, todavía hay esperanzas para ti, pequeño ciego. Tal vez algún día, incluso puedas ver uno de mis chistes complejos. Si tienes suerte, claro. Jejeje, es broma, es broma. Solo intento animarte. ¿No te has dado cuenta de que un poco de humor a veces hace maravillas? Quisiera que me enseñes eso, respondió Eon con un leve gesto de apertura. Bueno, eso puedo hacerlo. Pero te advierto, soy bastante peculiar. Sí, claro, tan peculiar que encender una vela y maldices mi oscuridad. Qué poético, comentó Ornette con una sonrisa cálida. En ese caso, prepárate para una dosis extra de peculiaridad. Haré que los momentos aburridos desaparezcan en un segundo. Seguro que sí, ¿no es así, Maylin? Eon sacó el cubo de sabiduría. Lo sostuvo con una sonrisa tranquila, sin rastros de calamidad, mientras una suave brisa soberana soplaba a su alrededor. El aire olía a regreso, a final, y a principio, zarpando hacia un lugar. Un sitio que, con una simple palabra, podían volver a llamar hogar.
Warspite se encontraba de pie junto al trono. La reina alzaba su bastón real con solemnidad para premiar al hombre que tenía enfrente. Pasarás a ser un sirviente, a maestro, en la Royal Navy. Te damos la bienvenida, señor Eon Martin, declaró Elizabeth con voz firme. El excomandante se arrodilló respetuosamente al oír las palabras de la reina, y luego se puso de pie, haciendo una reverencia digna de su nuevo papel. Warspite, aún ajena al pasado de aquel hombre, observaba en silencio. Apenas ni siquiera imaginaba que él se uniría a su facción, y mucho menos en calidad de sirviente. Majestad, aún no comprendo del todo la situación, comentó Warspite con cautela. Oh, bueno, creo que mereces saberlo, respondió con una sonrisa llena de orgullo. Este hombre, es mucho más de lo que aparenta. Era un comandante de antaño que sobrevivió a la gran guerra contra las Sirens. Lo he traído personalmente ante mi trono para celebrar un nuevo crecimiento dentro de Azur-Lane. Warspite le miró con desconfianza, algo en él le resultaba extrañamente familiar que no terminaba de encajar. Mi reina. Intervino con respeto, ¿cómo podemos confiar plenamente en él? No quisiera que nos traicionara en una situación tan delicada. Elizabeth soltó un leve suspiro y luego sonrió con la seguridad de alguien que ya había tomado una decisión irrevocable. Han pasado un mes tras la situación de Enterprise y el mar Ártico desde que confirmé que no representa una amenaza. No solo ayudó a controlar su nuevo poder, sino que además se ofreció voluntariamente sus servicios a la Royal Navy. Por eso, le he otorgado esta oportunidad. ¿Recuerdas a Ninjai y Pinjai, de la facción del Imperio Dragón? Durante su investigación del mar donde las Sirens las atacaron, pues Eon también estuvo presente antes de separarse. Incluso cuando el mar espejo las alejó, fue él quien luchó para abrir el camino de regreso y que en esa trayectoria nos encontráramos con esas dos hermanas en el llamado de auxilio. Elizabeth se recostó con elegancia en su trono, como disfrutando de la historia que narraba. ¿Cuál es quien trajo a esas chicas bajo nuestro cuidado aquí a Azur-Lane? Cuando lo vieron a él, corrieron a abrazarlo sin dudar. Era claro que él no había mentido desde el reporte de Hornet. La diferencia es que era necesario mantener en secreto la misión del Ártico al resto de la base, y a esas chiquillas. Aquel día, Eon regresó desde China para ayudar con los daños provocados. Gracias a su esfuerzo conjunto con la flota, gran parte de Europa fue liberada. Y como prueba final, la propia Nagato de la IJN me confirmó personalmente sus acciones. La reina se incorporó ligeramente, clavando la mirada en Eon. Así que te lo pregunto una vez más, ¿estás completamente seguro de querer ser mi sirviente? Porque no habrá vuelta atrás. Estoy retirado de los asuntos políticos, de los empleos de la sociedad y la retaguardia en una guerra. Lo que nunca he estado realmente es una comunidad. Me gustaría volver a sentir ese compañerismo mutuo que antes. No quiero seguir atrapado en obsesiones, ni ser solo pieza en un tablero de poder. Considero que trabajar con ustedes me permitiría sentir, por fin, algo parecido a la libertad. Se cuadró con humildad, dejando caer las últimas palabras con genuidad. Por favor. Si este hombre ha sido respaldado por varias facciones, y la propia reina le ha otorgado su confianza, supongo que no tengo más remedio que aceptarlo. Warspite aún mantenía cierto grado de distancia. Miró a Eon directamente, no podía comprobar sus dudas, al menos, no por ahora. Solo espero que no nos apuñales por la espalda. ¿Le incomodo?, preguntó Eon, arqueando una ceja, ¿o es por las vendas en mis ojos? Si quiere me las quito. Warspite se estremeció al oír la pregunta. Intentó mantener la compostura mientras respondía. No, no son tus vendas las que me incomodan. Es solo que, me resultas familiar, por alguna razón. Déjà vu, quizás. Probablemente nos habremos cruzado. Solo que, tal vez, tú aún no habías sido construida como chica barco cuando eso ocurrió. No, no creo que sea eso. He conocido muchos acorazados, pero nunca uno como tú. Acorazado, intervino Elizabeth, arqueando una ceja con curiosidad, posaba la mirada en el cuerpo tonificado de Eon. Warspite, este no es el momento para pensar en cosas sucias. Su espada personal salió de sus pensamientos de inmediato, sobresaltada y visiblemente sonrojada. No estaba pensando en eso, protestó, agitando las manos con nerviosismo. Solo intentaba encontrar una explicación, nada más. Si lo dices así, no le veo nada familiar. Aunque, ¿no será que te pareces al comandante? Fijó su mirada en Eon, evaluándolo con más atención. Nací solo. No tengo hermanos que yo recuerde. De todas maneras, como mano izquierda de su majestad, creo que ya no necesitaré esta venda en mis ojos. Mejor la guardo.
Warspite dio un paso hacia adelante, vacilante, por la curiosidad. ¿Podemos ver tus ojos? Claro. Yo ya, Eon suspiró, luego da una sonrisa honesta. Ya no quiero esconderme de nada. Aunque, probablemente necesitaré lentes oscuros después de esto. Con movimientos tranquilo, desató la venda que cubría su rostro. Sus ojos quedaron expuestos a la luz. Brillaban con un color amarillo intenso, mientras que el resto del iris y la esclerótica eran completamente negras. Las pupilas, únicas en su forma, parecían las que sí le daban color sus partes normales, lo que creaba un contraste visual. Warspite se quedó sin palabras. Nunca en su vida había visto unos ojos así. Y, más inquietante aún, se dio cuenta de que Eon no parecía ciego en absoluto. En ese instante, sintió que estaba mirando a otra persona, a alguien más antiguo. ¿Cómo puedes ver con esto? Eon no respondió de inmediato. En lugar de eso, sonrió a Warspite, luego a Elizabeth. Comparte su visión a las dos mujeres con las que ahora compartiría un nuevo capítulo de su vida. He sido un buen comandante.